Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer este suéter tipo capullo o tipo kimono con capucha a 2 agujas. Es facilísimo de tejer. Solo tenemos que hacer 2 rectángulos y el resultado es una prenda muy original y cómoda. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 2 tallas, que son chica mediana y grande extra grande. Las indicaciones para cada talla irán apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que doy una instrucción, en la parte superior de su pantalla aparecerá la indicación que corresponde a cada talla. Yo lo iré tejiendo en la talla chica mediana. Los materiales que necesitamos para la confección de nuestro suéter son 550 gramos de lana o estambre en grosor medio o grosor 4. Necesitamos un par de agujas del número 6 y unas agujas circulares con cable largo, también del número 6. Un gancho, una aguja de gancho que puede ser del 3 o del 4, es igual. Necesitamos algunos marcadores, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Estos son todos los materiales que necesitamos para tejer nuestro suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Muy bien, para empezar a tejer el suéter es sumamente sencillo, solamente vamos a tejer 2 piezas que después vamos a unir y con eso ya vamos a obtener nuestro suéter capullo con capucha o suéter tipo kimono con capucha, en fin, le pueden llamar como ustedes más les guste. Es una prenda muy original y que es súper cómoda y muy fácil de tejer. Entonces, para tejerlo vamos a utilizar agujas del 6, pero para montar los puntos, esto es opcional, 100%. Yo voy a utilizar 2 agujas del número 5 y las voy a poner juntas para montar los puntos, porque quiero que esté bien flojita la primera vuelta, que no me cueste trabajo tejerla, porque desde ahí nace la puntada, y porque no quiero que el extremo del inicio nos quede fruncido o nos quede más apretado que lo demás. Entonces voy a montar mis puntos con 2 agujas del número 5 que voy a poner juntas. Si no tienen, no se preocupen, pueden hacerlo con sus agujas del número 6, nada más móntenlo flojito, ¿ok? Utilizando una aguja nada más, monten muy flojito. Vamos a montar 88 puntos. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos en el lado izquierdo y que no nos sobre ni nos falte estambre o lana, yo utilizo este sistema, enrollo el hilo o la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. Así que si necesito 88 puntos, enredo la lana 88 veces en la aguja. Una vez que hemos enrollado el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesitamos, empezamos a montar. Cada quien puede montar los puntos como sepa, como le guste. Yo los monto de la siguiente manera. Con el hilo que va a la madeja, que es el que tengo en la mano derecha, voy a hacer un aro y lo voy a meter por la aguja, en este caso por las 2 agujas. Doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, ahora saco el aro y tiro, ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. 2, 3, 4 y así, o como cada quien acostumbre montar sus puntos, vamos a montar 88 puntos. Yo aquí voy a tejer una versión más pequeña del suéter, por eso ven que tengo poquitos puntos. Ustedes tienen 88 si vamos a tejer la talla chica mediana. Muy bien, ahora sacamos una de las 2 agujas, ya nos quedan los puntos como debe de ser. Tomamos la aguja de 6 milímetros, la aguja del número 6, y entonces vamos a empezar a tejer. Empezaremos tejiendo en punto jersey 39 puntos. Vamos a tejer en punto jersey, esto es metiendo la aguja de izquierda a derecha para los que no saben,
doy una lazada y saco el punto. Tejemos desde el primer punto, todos los vamos a tejer y tejemos 39 puntos. Una vez que tejimos los 39 puntos, vamos a hacer los puntos, vamos a distribuir cómo nos va a quedar ese cordón que vamos a hacer en el centro. Entonces tejo 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2. Estos son los 10 puntos centrales y estos 10 puntos son para el cordón, 2 de revés, 6 de derecho y 2 de revés. Ahora terminamos todos los puntos que nos quedan en la aguja, que son otros 39, tejiéndolos todos de derecho. Terminamos la vuelta y ahora esta fue la vuelta número 1. La vuelta número 2, simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Todas las vueltas pares son iguales, por lo que respecta a los 10 puntos centrales que son los del cordón. El punto jersey, que es lo que estamos tejiendo en las dos orillas de esto que estamos tejiendo, que es el cuerpo del suéter, estos puntos van en jersey, estamos tejiendo jersey, eso quiere decir que cada vez que vayamos en vuelta de revés, los puntos se tejen de revés y en vuelta de derecho, esos puntos se tejen de derecho invariablemente. Entonces aquí los primeros 39 puntos los tejemos de revés. Y cuando lleguemos a los puntos centrales, que son los del cordón, ¿cómo se nos presentan? Primero tengo 2 de derecho, luego tengo 6 de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego tengo otra vez 2 puntos de derecho. Esos son los puntos centrales que los tejemos como se presentan. Y ahora terminamos la vuelta con todos los puntos de revés. Muy bien, y esta fue nuestra vuelta número 2. Ahora vamos a hacer 4 vueltas más exactamente iguales. Cuando vamos por el lado de derecho, tejemos 39 puntos en jersey de derecho, después nuestros 10 puntos centrales igual, 2 revés, 6 derechos, 2 revés y nuestros 39 puntos para terminar la vuelta de derecho, ¿sí? Y cuando vamos por el revés, pues simplemente hacemos lo contrario, tejemos de revés los 39 primeros puntos, luego 2 derechos, 6 reveses, 2 derechos y terminamos con 39 puntos de revés. Eso lo vamos a repetir 4 veces más porque tenemos que completar 6 vueltas antes de hacer el primer cruce de nuestro cordón. Entonces vamos a tejer eso y cuando lleguemos ahí les indico cómo hacemos los cruces. Muy bien, ya tejimos 6 vueltas. Para aquellos que van empezando en el mundo del tejido y que de repente les cuesta saber cuántas vueltas han tejido en realidad, es muy sencillo, pueden contar cadenitas. Miren, aquí se ve muy claramente, aquí hay una cadena, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto quiere decir que hemos tejido 6 vueltas. Para efectos de nuestra puntada, esta vuelta que sigue le vamos a llamar vuelta número 1, porque es donde vamos a hacer el primer cruce de cordón. Para hacerlo yo me auxilio con una horquilla, así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Primero tejemos en jersey de derecho los primeros 39 puntos. Ahora tejemos esos 2 puntos de revés. Y ahora sí, vamos a cruzar. Tomamos la horquilla, ponemos en ella los primeros 3 puntos que están en la aguja izquierda y los dejamos caer por detrás de la labor. Tejemos los 3 puntos que siguen de derecho, 1, 2 y 3.
Y ahora regreso a la horquilla, a la aguja izquierda, los puntos que tengo en la horquilla. Los regreso a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Y ya hice mi primer cruce de cordón. Ahora tejo 2 puntos de revés y termino los 39 puntos que me quedan en la aguja en jersey de derecho. Esa fue la primera vuelta donde hice el cruce. Ahora tejo la vuelta por el lado del revés. 39 puntos de revés. Llego a los puntos centrales y entonces primero 2 puntos de derecho y ahora los 6 puntos del cordón, que los van a encontrar así, muy jalados. Es normal, allí hicimos el cruce, por eso quedan así. No se preocupen, después el tejido solito se va a ir acomodando. Entonces tejo esos 6 puntos de revés. 5 y 6. Y los 2 puntos que tengo de derecho. Y termino la vuelta con los 39 puntos de revés. Ya está, esta vuelta número 2. Ahora vamos a tejer la 3 y la 4. La 3 es de derecho, normal, sin hacer ningún cruce, normal como hemos venido tejiendo aquí. 39 derechos, 2 reveses, 6 derechos, 2 reveses y 39 derechos. Y luego hacemos la vuelta de revés y ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya tejimos 4 vueltas a partir de donde hicimos el primer cruce. ¿Y cómo sé a partir de dónde fue? Pues aquí donde tengo esta cadena que se ve más larga de lo normal, esa es la cadena que cruzamos, esa es la vuelta donde cruzamos. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Hemos tejido 4 vueltas a partir de ahí. Ahora, en la que será la vuelta número 5, vamos a repetir el cruce de cordón. Entonces, empezamos tejiendo los primeros 39 puntos de derecho. Y al llegar al centro, vamos a repetir el cruce. 2 puntos de revés primero, que son el margen, y ahora otra vez voy a poner 3 puntos en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Eso es muy importante, si lo cambian ya nos queda de otra manera el cordón. Ahora tejo los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3. Y regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Y ahora 2 puntos de revés, que son el otro lado, el margen del otro lado. Y termino la vuelta con 39 puntos de derecho. Terminamos esta vuelta y ahora vamos a continuar tejiendo ya las vueltas sin hacer cruces de cordón hasta que completemos 14 vueltas a partir de aquí, a partir de donde hicimos el primer cruce. Esta fue la 5ª vuelta, la que acabamos de hacer ahorita. Haremos por el revés la 6, la 7, la 8, etcétera, etcétera, hasta que completemos 14 vueltas. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a continuar. Muy bien, ya tejimos esas 14 vueltas en total a partir de aquí, de donde hicimos el primer cruce de cordón. De aquí hasta donde vamos ahorita hemos tejido 14 vueltas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a volver a hacer otra vez a partir de la vuelta 1, vamos a volver a repetir lo mismo. Es decir, aquí me tocará hacer otra vez un cruce de cordón. Empiezo tejiendo los 39 puntos. Y cuando llegue al centro, tejo mis 2 reveses y otra vez
hacemos el mismo cruce que hicimos en la vuelta 1, pongo 3 en la horquilla, tejo 3, regresamos los de la horquilla, y terminamos la vuelta, y esta será otra vez mi vuelta número 1, donde hice el primer cruce de cordón. Hago la vuelta 2, 3 y 4, y en la vuelta 5 vuelvo a hacer otro cruce de cordón, que será el segundo, y luego tejo otra vez hasta completar las 14 vueltas a partir de ahorita, y vuelvo a repetir el mismo patrón. Siempre es de la 1 a la 14, de la 1 a la 14. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta tira que estamos tejiendo desde aquí donde empezamos el borde inferior hasta la aguja mida 140 centímetros. De ancho tiene 55 centímetros aproximadamente. Esos 88 puntos deben dar 55 centímetros aproximadamente. Y entonces de largo va a tener 140 centímetros. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Una vez que llegamos a esos 140 centímetros del borde inferior hasta la aguja, entonces vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos de una vez. Entonces, para cerrar, muy flojito para que no se nos frunza el extremo, simplemente voy tejiendo, tejo un punto, tejo el que sigue y ahora monto el primero que tejí sobre el segundo y ya rematé un punto. Tejo el que sigue y repito la misma operación, monto el que tenía en la aguja derecha. En la aguja derecha nos va a ir quedando un punto siempre. Entonces así vamos a continuar y vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Y terminamos de cerrar. Muy bien, cortamos nuestra hebra y simplemente la vamos a pasar por aquí. Y ya nos quedó lo que es la tira del cuerpo. Acuérdense que la mía es muy pequeñita, esta escala. La de ustedes tiene 55 centímetros de ancho y 140 centímetros de largo. Entonces, acuérdense, no vean la mía y digan, ni la mía está gigante. Sí, la suya está gigante, efectivamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la tira que corresponde a la capucha. Para tejer la capucha vamos a montar 40 puntos y vamos a tejer igual con las agujas del número 6. Vamos a tejer hasta que mida desde el borde inferior, aquí donde empezamos, hasta la aguja 85 centímetros. Esto tendrá aproximadamente, con los 40 puntos que vamos a montar, tendrá 25 centímetros de ancho. Entonces tejemos en punto jersey, vueltas de derecho, tejemos todos los puntos de derecho y vueltas de revés, tejemos todos los puntos de revés hasta que mida 85 centímetros del borde inferior a la aguja, y ahí vamos a cerrar todos los puntos. Ahora que ya tenemos lista la tira que corresponde a la capucha, la de ustedes mide 85 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. Entonces lo que vamos a hacer es coser uno de estos lados, la vamos a cerrar y será el fondo, la parte de atrás de la capucha. Doblamos de manera que el derecho de la labor nos queda por dentro. Aquí nosotros lo que vemos es el revés y vamos a hacer esta unión. Vamos a pegar estos dos lados, hacer una costura para cerrar el fondo de la capucha. Cada quien lo puede cerrar como le guste, como se sienta más cómodo. Yo lo voy a hacer con punto atrás. Entonces, con una aguja lanera que ya enhebré, simplemente voy a empezar aquí. Paso mi aguja, la voy a mandar
más adelante para iniciar con el punto atrás, que significa regresarme a la parte donde salió el punto en la puntada anterior. Aquí lo tengo. Entonces aquí meto y ahora, poniendo muy bien alineados los bordes, saco más adelante, dejo un hueco entre donde está la hebra y donde sale la aguja. Y otra vez me vengo para atrás y para adelante. Así vamos a hacer toda esta unión, o como cada quien prefiera hacerla. Vamos a cerrar todo esto. Una vez que cerramos, le damos la vuelta, la ponemos al derecho y así nos va a quedar la capucha. Ahora vamos a ver cómo la vamos a unir al cuerpo. Aquí tenemos la tira del cuerpo, lo que va a formar la espalda y las mangas. Esta la vamos a dividir a la mitad y luego de la mitad hacia un lado marcaremos 25 centímetros y de la mitad hacia el otro lado 25 centímetros. ¿Se acuerdan que la tira de su capucha tiene de ancho exactamente 25 centímetros? Aquí va a quedar un lado y aquí va a quedar el otro. Lo que nos sobra es con lo que vamos a formar el resto de la espalda y las mangas. Y aquí vamos a tejer unos puños. Entonces, si esto lo trasladamos al tejido, queda así. Vamos a poner la labor por el lado del derecho. Yo veo el derecho de mi labor y a la mitad, justamente a la mitad de la tira, si yo la doblo, aquí me queda la mitad, ahí voy a poner un marcador. Después voy a medir 25 centímetros hacia un lado y pongo otro marcador y 25 centímetros hacia el otro lado y pongo otro marcador. Y entonces sí, ya tengo aquí la capucha que cerré. Entonces, esta parte, aquí está la parte de atrás de la capucha, lo que cerramos. Eso lo voy a poner en contacto. Me queda derecho con derecho. Y la parte central, donde está la costura, eso me debe de casar perfectamente con la marca que puse en el centro. Voy a hacer una costura hacia acá y una costura hacia acá. Y de esa manera vamos a pegarle la capucha al cuerpo. Entonces, con ayuda otra vez de mi aguja lanera, pues vamos a empezar a hacer la costura de esta parte para pegar la capucha al cuerpo. Igual, cada quien puede pegar como le guste más. Pueden utilizar aguja de gancho y puntos deslizados, pueden hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Lo importante es que peguemos muy bien la capucha al cuerpo. Siempre vamos fijándonos mientras vamos cosiendo que nos vaya quedando bien alineado. La costura de la capucha tiene que quedar bien alineada con el centro del cuerpo. Entonces hacemos toda esta costura hasta llegar al otro lado, al final de la capucha. Y ya está. Ahora solamente vamos a hacer un rematito. Y ya luego tendremos que esconder todas estas hebritas que nos van quedando. Muy bien. Y la capucha ya nos quedó pegada al cuerpo. Ahora tenemos que hacer una tira que va a ir más o menos de aquí a acá. Vamos a dejar este trozo para cerrarlo y que forme la manga de cada lado. Entonces vamos a levantar puntos para formar esa tira o borde que vamos a tejer a lo largo de toda esta parte, y después haremos lo mismo con la parte de la espalda. Vamos a levantar puntos para formar una tira de borde como remate, porque como pueden ver, el jersey se enrolla.
Siempre, eso no lo podemos evitar, aunque lo bloqueemos, aunque hagamos lo que queramos, el jersey siempre se va a enrollar. Entonces lo que hacemos es hacer un borde en punto de arroz y de esa manera ya logramos estabilidad. Y aquí arriba pues se va a ver muy bonito porque enmarca muy bonito toda la parte de la capucha. Entonces vamos a ver cómo levantamos esos puntos y cuántos vamos a levantar. Lo primero que hacemos es poner una marca a 20 centímetros del borde. Mido 20 centímetros de aquí hasta aquí y pongo un marcador. Y lo mismo hacemos del otro lado, 20 centímetros del borde del tejido hacia adentro y ponemos un marcador. Esto quiere decir que voy a levantar puntos a partir de ahí, pasando por la capucha y hasta aquí. Para poder tejer esta orilla son muchísimos los puntos que vamos a levantar, son en promedio 315 puntos. En unas agujas rectas la verdad es que no nos caben o nos quedan demasiado apretados. Yo les recomiendo aquí sí utilizar agujas circulares con un cable largo, lo más largo que se encuentren para poder tejer con un poco más de comodidad. Entonces vamos a levantar esos puntos teniendo el tejido aquí por el lado derecho de la labor. Los puntos siempre se levantan por el lado derecho cuando vamos a hacer cualquier cosa, bordes, puños, lo que sea. Aquí justamente voy a meter el primer punto y vamos con una hebra nueva, vamos a jalarlo. El primero a veces es bueno ayudarse con una aguja de gancho. Después sí ya podemos continuar con nuestras agujas normales. Vamos a ir levantando, detengo bien esta hebrita, que es la colita de la hebra que va a la madeja. Esta es la hebra que va a la madeja. Entonces de ahí es de donde voy a levantar yo los puntos. Y vamos a ir levantando un punto por cada punto que tengamos aquí, por cada cadenita que tenemos aquí. Levanto, ahora me voy a la cadena que sigue, no me brinco ninguna, ahí las pueden ver. Aquí está una cadena, aquí está la otra, aquí está la otra. Entonces voy a ir levantando un punto por cada cadena hasta que llegue a la parte de la capucha. Ya llegamos justo a esa parte de la capucha. Este es el último punto que levanto en esta zona del cuerpo del suéter. Y entonces ahora ya me voy a los que forman la capucha. Aquí tengo ese borde. Y voy a hacer lo mismo. Voy a levantar un punto por cada cadenita. Aquí vamos. Aquí hay otra y otra. No dejo ningún huequito sin levantar punto. No quiero que se me frunza y que me quede todo ahí estirado el borde. No, quiero un borde muy flojito. Entonces vamos levantando hasta terminar con los puntos que corresponden a la capucha. Llegamos al final de la capucha y ahora levantamos los puntos que nos falten para llegar al marcador. Igual, cadena por cadena, punto por punto. Las agujas circulares son también del número 6, son del mismo número que las agujas rectas que utilizamos para tejer todo lo demás. Muy bien, y llegamos al último punto. Deben tener en la aguja un promedio de 315 puntos, 300. Puede haber alguna variación, no pasa nada, no tiene que ser una ciencia exacta esto, pero si me dicen que tienen 250, entonces no, porque se les va a fruncir
todo el borde. Entonces, una vez que tenemos todos los puntos montados, vamos a empezar a tejer en punto de arroz. Muy bien, vamos a empezar entonces a tejer la primera vuelta, así es, por el lado revés de la labor, es correcto, así debe de ser. Y el punto de arroz es un punto muy sencillo, simplemente tenemos que tejer en esta primera vuelta que vamos a hacer un punto de derecho y después un punto de revés. Y repetimos constantemente este patrón, un punto de derecho y un punto de revés. Siempre igual hasta terminar toda la vuelta. Un derecho, un revés. Terminamos un derecho y un revés. Muy bien. Esta fue la primera vuelta, la vuelta número 1. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer lo contrario exactamente. Donde tenemos derecho vamos a tejer revés y donde hay revés vamos a tejer derecho. Así que el primer punto lo tengo de derecho, lo voy a tejer de revés. Esta es la vuelta número 2. Este lo tengo de revés, lo tejo de derecho. Tengo derecho, tejo revés. Tengo revés, tejo derecho. Entonces, de eso se trata el punto de arroz. En la segunda vuelta tejemos el punto al contrario de como lo tenemos. Y estas dos vueltas las vamos a repetir constantemente. Vamos a hacer más o menos unas 10 vueltas y en la vuelta número 11 vamos a cerrar. Lo importante es que nuestra tira o el borde mida más o menos 4 centímetros de ancho, medidos a partir de aquí donde levantamos los puntos. Cuando lleguemos a esos 4 centímetros, cerramos todos los puntos. En mi caso yo hice 10 vueltas y al tejer la vuelta número 11 fui cerrando todos los puntos. Esto puede variar de acuerdo a la tensión con que tejemos cada quien o a los materiales que estemos utilizando. Entonces, bueno, que su borde mida 4 centímetros y cuando lleguemos ahí cerraremos todos los puntos. Para cerrar los puntos cuando estamos tejiendo en punto de arroz, simplemente seguimos tejiendo los puntos como nos toque y los vamos cerrando. Es decir, aquí yo tengo el primer punto de revés, pues tejo un derecho. El siguiente lo tengo de derecho, lo tejo de revés. Y ahora sí monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora el que sigue está de revés, yo lo tejo de derecho y monto. Y otra vez sigue un revés y monto. Y así cerramos todos los puntos. Siempre flojito. Acuérdense que al cerrar siempre tenemos que cerrar la labor flojito, no apretar los puntos. Y terminamos de cerrar todos los puntos. Cortamos la hebra y jalamos. Y ya quedó. Muy bien. Ya tenemos entonces la primera tira. Aquí está. Se ve muy bien. Y ahora sí, ya no se nos enrolla el jersey. El punto jersey, así es. Esa es su naturaleza y no lo podemos evitar. Solamente lo podemos evitar si le hacemos un borde que puede ser de punto Santa Clara o como en este caso que elegí el punto de arroz. Ahora vamos a hacer el mismo borde pero en la parte de abajo. Hacemos lo mismo, marcamos 20 centímetros, medimos desde el borde hacia adentro y ponemos un marcador. Del otro lado lo mismo, 20 centímetros. Es más, si queremos verificar, pues lo doblamos y vemos que nos queda exactamente en el punto donde empezamos a levantar puntos donde hicimos la tira del otro lado. Entonces, una vez que lo tenemos marcado,
Igual vamos a levantar los puntos. Entonces tomamos nuevamente nuestras agujas circulares y empezamos con una hebra nueva y vamos levantando. Hacemos lo mismo, vamos a ir cadena por cadena. Aquí más o menos en promedio deberán de tener 100 puntos menos que en el otro lado, que en el lado de la capucha. Entonces, si allá tuvieron un promedio de 315 puntos, aquí digamos que tendremos unos 215, 210 puntos. Es más sencillo en este lado porque no tenemos a la capucha. Es solamente el borde de la tira. Entonces, vamos a levantar todos estos puntos. Y una vez que montamos todos los puntos de marcador a marcador, simplemente vamos a tejer la misma cantidad de vueltas que tejimos en la tira del otro lado, igual en punto de arroz. Empezamos un derecho, un revés. Lo hacemos todo exactamente igual. Cuando hayamos tejido el mismo número de vueltas, cerraremos todos los puntos. Muy bien, ya tenemos las dos tiras, la de la parte inferior y la de arriba. Entonces ahora nada más nos falta hacer los puños. Esto va a ser muy sencillo. Cuando nosotros montamos los puntos para empezar a tejer la tira del cuerpo, montamos 88 puntos, así que aquí vamos a levantar 88 puntos también. Tomamos una hebra de hilo nuevo y vamos a ir levantando un punto por cada punto que tenemos aquí. Es muy claro, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí sí que no tenemos ningún problema para levantar. Podemos usar las agujas rectas porque esta parte es más pequeña y porque está abierto, entonces no necesitamos utilizar las agujas circulares. Entonces vamos levantando un punto por cada punto que tenemos aquí de cuando empezamos a tejer, y al final vamos a tener 88 puntos en la aguja. Una vez que montamos todos los puntos, deben ser 88 puntos en la aguja, vamos a tejer esta primera vuelta por el lado del revés y vamos a reducir los puntos a la mitad. ¿Cómo lo hacemos? Tejiendo siempre de revés, pero siempre dos puntos juntos. Entonces tomo dos puntos juntos y tejo. Y los dos que siguen juntos y tejo. Y otra vez dos puntos juntos y tejo, y así hasta terminar, y vamos a tener 44 puntos en la aguja. Terminamos la vuelta, ya tenemos ahora 44 puntos en la aguja. Vamos a empezar a tejer la siguiente vuelta ya por el lado del derecho de la labor. Entonces ahora sí vamos a empezar ya a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés. Vamos a menguar todavía 8 puntos más para que nos queden 36 puntos en la aguja, y con eso ya continuar tejiendo el puño. Y la manera de hacer esas disminuciones va a ser como sigue. Empezamos tejiendo ya en elástico 1, 1, un derecho, un revés y un derecho. Y ahora tejo dos puntos juntos, me tocan de revés, entonces los hago de revés. Y otra vez un derecho, un revés y un derecho. Es decir, cada 3 puntos tejo 2 puntos juntos que me van a tocar siempre de revés. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a quitar 8 puntos más de esta manera y nos van a quedar 36 en la aguja. Al final de la vuelta nos quedan 4 puntos, ahí ya simplemente tejemos sin hacer más menguados. Un revés, un derecho, un revés y un derecho.
Y entonces ahora sí, ya vamos a continuar tejiendo simplemente en elástico 1-1, así como se presentan los puntos. Esto es revés, lo tejo de revés, esto es derecho, de derecho, revés, derecho, revés y derecho. Así hasta terminar la vuelta. Y ahora ya con estos 36 puntos vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro puño mida 6 centímetros, a partir de donde levantamos los puntos y empezamos a tejer el puño. Cuando lleguemos ahí, a esos 6 centímetros, simplemente cerramos todos los puntos y ya tendremos lista la manga. Entonces ya los veo para indicarles cómo vamos a hacer las 2 costuritas que tenemos que hacer. Bueno, y aquí ya tenemos cómo nos quedó el puño. Vamos a hacer el del otro lado y una vez que tengamos los 2 puños tejidos, lo único que nos falta es hacer la unión de este pedacito de manga. Doblamos la prenda a la mitad, el derecho queda por dentro, yo lo que veo es el revés, y entonces lo que vamos a coser es aquí, desde el puño, este trozo de 20 centímetros, ¿se acuerdan que habíamos medido del borde hacia adentro, esos 20 centímetros, y después coseremos el borde de la tira que hicimos como remate? Entonces, cada quien puede hacer la costura con la técnica que quiera. Yo lo voy a coser con aguja lanera y punto atrás. Enhebramos la aguja y vamos a empezar con punto atrás. Igual que la unión que hicimos de la capucha, que fue con punto atrás, pues igual hacemos esta unión. Aquí que llegamos a la esquina, pues seguimos igual. Vamos a hacer ahora la costurita del borde de la tira de remate. Y listo. Rematamos nuestra hebra. Y la escondemos o la perdemos por aquí mismo. Y ya está. Y como punto final, para cerrarlo, yo hice unos cordoncitos trenzados. Cada quien puede hacerlos simplemente acordonados, como lo quieran hacer, con ayuda de una aguja de gancho. Los voy a pasar por aquí. Tomo mis 3 hebritas y lo paso por aquí. Y ya está. Y de esta manera ya lo puedo anudar. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Fue mucho tejer, ¿verdad? Esta sí es la prenda real, igual a la de ustedes. Es un suéter que le pueden llamar como ustedes quieran. Kimono con capucha, suéter capullo con capucha, chal con mangas y capucha. En fin, el nombre va a variar y cada quien lo va a bautizar como quiera. Es una prenda muy original, muy cómoda, de verdad que les va a encantar. Cuando se la pongan no se la van a querer quitar. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.